Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase y vamos a entrar a un tema nuevo, ¿no? Un tanto nuevo, quizás ustedes ya lo han visto, pero el día de hoy vamos a empezar el estudio con respecto a enlaces químicos, ¿correcto? Así que vamos a continuar con nuestro estudio de ¿no? Lo que concierne a electrones de valencia y diagrama de Lewis, ¿correcto? Hemos visto acerca de la tabla periódica, de sus propiedades, observamos lo que es estructura atómica y ahora vamos a ver propiamente los enlaces químicos que se forman pues debido a la unión de diferentes elementos, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a empezar el estudio del día de hoy. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el privilegio que tenemos de poder interactuar nuevamente a través de esta plataforma. Te pedimos que en esta mañana puedas abrir las mentes como libro, Señor, para depositar allí los conocimientos. Bendice aquí a tus hijas. Todo esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estimados estudiantes, entonces vamos a empezar con el estudio del día de hoy. Y lo que debemos comprender de este tema, ¿sí? Es que existen diferentes enlaces químicos, ¿correcto? Que van a ser tema de estudio de esta clase, ¿correcto? Vamos a ver cuál es la diferencia, cuáles son las características de cada enlace químico. Lo segundo es que vamos a tener que graficar diagramas de Lewis, que es una representación gráfica, ¿correcto? Para representar, pues, de manera ilustrada las uniones que hay entre un elemento y otro, ¿correcto? Y por último, debemos entender que los electrones de valencia son aquellos que van a estar interactuando cuando hablemos, pues, de enlaces químicos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos con nuestro tema de estudio. Empecemos por los electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos, como les dije, que van a intervenir en un enlace químico, ¿sí? Y da la casualidad de que el número de electrones de valencia coincide con el número del grupo donde se encuentra el elemento, ¿correcto? Dicho de otra manera, los electrones de valencia, al igual que lo estuvimos viendo en el estudio de tabla periódica, los electrones de valencia son los electrones que están en el último nivel de la configuración electrónica de dicho elemento. Correcto. Por ejemplo, tenemos al calcio que pertenece al grupo 2A y en el último nivel del calcio, en su configuración electrónica, hay 2 electrones. Por lo tanto, los electrones de valencia, valga la redundancia de estar mencionando varias veces electrones, los electrones de valencia del calcio son 2. ¿Correcto? Para el sodio, que pertenece al grupo 1A, ¿sí? Solamente tiene un electrón de valencia, ¿sí? Como les dije, el número de electrones de valencia coincide con el número del grupo al que se encuentra, ¿correcto? Entonces, yo les presento aquí al magnesio. El magnesio pertenece al grupo 2A. Yo les pregunto, dígame, ¿cuántos electrones de valencia tiene entonces el magnesio? Muy bien, tiene 2 electrones, ¿correcto? Tiene 2 electrones. Muy bien, 2 electrones. El boro pertenece al grupo 3A. ¿Cuántos electrones tendrá? Muy bien. Tiene 3 electrones. ¿Correcto? 3 electrones. Y de esa manera podemos verificar con respecto a los electrones de valencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué más debemos comprender cuando hablamos de enlaces químicos? Lo segundo es el diagrama de Lewis, como les había comentado. Y el diagrama de Lewis es una abreviación de la configuración electrónica de los elementos, pero de manera gráfica, ¿correcto? Alrededor de los símbolos químicos, ¿sí? Vamos a dibujar los electrones del último nivel, ¿no? Del último nivel. Y ahí hay una tablita, ¿sí? Una tablita gráfica en la que ustedes pueden apreciar cada elemento, ¿sí? Cada elemento y los electrones de valencia, es decir, los electrones que están en el último nivel de los respectivos elementos. ¿Correcto? Para el grupo 1, en el último nivel van a tener solamente un solo electrón, ¿correcto? Para el grupo 2,
2 electrones en su último nivel, para el grupo 3 igual, para el grupo 4 y así respectivamente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esa es la manera de poder graficar. En esto consiste el diagrama de Lewis, ¿sí? Ahora, ¿cómo grafican los electrones cuando van a realizar los ejercicios? Bueno, pueden graficarlos como circulitos, como puntos, como asteriscos, pueden graficarlo como cuadraditos, ¿correcto? Y como rayas, ¿sí? Pero las rayitas van a servir cuando ustedes quieran hacer, por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí el nitrógeno, por ejemplo. Entonces, yo no quiero escribir tantos puntos, escribo una raya, ¿correcto? Voy a escribir una raya, ¿sí? Voy a escribir una raya aquí. Escribo una raya y otra raya. ¿Y qué significa esa rayita? Significa que ahí hay un par de electrones, es decir, 2 electrones. ¿Correcto? Y dibujo 2 rayitas y un puntito. Y eso me simboliza que tengo 5 en total. ¿Correcto? Pero eso va a depender también de la reacción que vayamos a evaluar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la manera correcta de poder graficarlos y ya vamos a ver más adelante con respecto a ejercicios que vamos a realizar de manera práctica, cómo es que vamos a graficarlos, ¿correcto? Muy bien. Continuemos entonces. Ahora, existe una regla llamada la regla del octeto que fue desarrollada alrededor del año 1916 por los físico-químicos Lewis y Kossel, ¿correcto? Y claro, cada uno de ellos lo trabajó de manera independiente, pero existen dos conceptos muy básicos con respecto a la regla del octeto y vamos a estudiarlas el día de hoy. Primer punto. El punto de mayor estabilidad se adquiere cuando un átomo tiene su última capa de electrones como la de los gases nobles. ¿Por qué es que vamos a graficar todo ello? Justamente porque, miren, si ustedes se fijan aquí, los gases nobles tienen tienen un par de electrón en cada lado, ¿verdad? Y se ve bien bonito para los gases nobles. Pero miren para los demás, están incompletos, ¿correcto? Están incompletos. Entonces todos ellos, todos los que no son gases nobles, quieren parecerse a un gas noble, ¿correcto? Incluso hasta el nombre, ¿no? Gas noble. Todos quieren ser nobles, ¿no? Todos quieren ser nobles en esta vida. Entonces los elementos tampoco son ajenos a ello. Así que para ser como un gas noble, para ser nobles, necesitan tener en su último nivel 8 electrones de valencia, ¿sí? Y por eso van a formar enlaces para obtener dicha configuración parecida a un gas noble, ¿correcto? Porque eso les da un mayor punto de estabilidad, ¿sí? Segundo aspecto, los átomos tienen tendencia a ceder o captar electrones, y ustedes ya lo conocen esto, ¿sí? Hemos dicho que los átomos ganan o pierden electrones, ¿sí? Y dicho de otra manera, un poquito más químico, más a profundidad, ¿no? Terminología química, los átomos se oxidan o se reducen, ¿correcto? Se oxidan o se reducen. ¿Para qué? Para adquirir dicha configuración, la configuración de un gas noble, ¿correcto? Muy bien. Entonces, son dos aspectos muy importantes que van a influenciar mucho al momento de realizar, pues, no el diagrama de Lewis y evaluar los enlaces, las uniones que hay con respecto a esta regla del octeto. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de enlaces que hay. En primer lugar, vamos a hablar sobre el enlace covalente. El enlace covalente es una fuerza electrostática que mantiene unidos a los átomos que comparten mutuamente uno o más pares de electrones. Y en el caso del enlace covalente es muy peculiar porque existen dos tipos de enlace covalente. El primero se llama enlace covalente apolar o enlace covalente puro, ¿sí? Enlace covalente puro. ¿Y en qué consiste? Este enlace sucede cuando los átomos están compartiendo equitativamente los electrones de enlace. Aquí participan átomos del mismo elemento, que generalmente son no metálicos, con una igual electronegatividad, ¿no? Y hay un ejemplo claro, ¿correcto? De un enlace covalente apolar, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos un enlace covalente polar, y ustedes por la palabra polar asumo o deben asumir que estamos hablando propiamente de cargas, pero vamos a ver ello.
Este enlace sucede cuando los electrones enlazantes no son compartidos en forma equitativa, sino que uno va a tender a ganar cierto favoritismo con respecto al otro, ¿correcto? Participan átomos diferentes y generalmente son átomos no metálicos, aunque existen ciertas excepciones, ¿sí? Muy bien, ahí pueden ver un gráfico de un enlace covalente polar y ustedes ven allí unos símbolos griegos con cargas, ¿verdad? Y son cargas parciales, ¿correcto? No es una carga total, es una carga parcial, ¿sí? Es una carga parcial. Por eso se le llama enlace covalente polar. Polar, pues polos, ¿ya? Polo positivo y un polo negativo, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos el enlace iónico. El enlace iónico es una fuerza de atracción electrostática entre iones de cargas opuestas, ¿correcto? Aquí participan metales y no metales, ¿sí? Y aquí sí hay una presencia de cargas bien definidas, ¿no? Un polo positivo, cargado positivamente, y un polo negativo, bien definidos ahí, ¿correcto? Muy bien. Y por último tenemos un enlace metálico, que es el enlace entre los núcleos atómicos y un mar o nube de electrones deslocalizados. ¿Dónde sucede esto? Es un enlace, pues, propiamente el nombre, ¿no? Metal. Sucede entre los metales, ¿correcto? Y hay un claro ejemplo de ello, ¿sí? Muy bien. Por último, vamos a hablar acerca de la comparación de la electronegatividad, porque es una propiedad que va a estar presente en lo largo de todo el estudio de enlaces químicos, ¿correcto? Muy bien. De manera resumida, entonces, el enlace covalente, habíamos dicho que se divide en enlace covalente apolar o puro y enlace covalente polar, ¿sí? Muy bien. Y luego tenemos el enlace iónico, pues, ¿no? Ahora, el enlace covalente apolar, ¿sí? El enlace covalente apolar, su electronegatividad, es decir, cuando yo reste la electronegatividad de los átomos que están participando, ¿sí? El resultado, si es que me da un resultado entre 0 y 0,4, ¿no? Mayor o igual a 0 y menor o igual a 0,4, ¿correcto? Lo voy a considerar como un enlace covalente apolar. Sin embargo, si la electronegatividad me da mayor a 0,4 y menor a 1,7, el enlace va a ser covalente polar. Pero si el resultado de electronegatividad, cuando yo los resto, me da una cifra mayor a 1,7, es un enlace iónico, ¿correcto? Un enlace iónico, ¿sí? Muy bien. Entonces, estimadas estudiantes, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿sí? Porque la próxima clase ya vamos a entrar a temas un poquito más profundos y luego propiamente a la resolución de ciertos ejercicios, ¿correcto? Así que repasen lo de tabla periódica porque como ven aquí estamos viendo la electronegatividad, pero también vamos a ver otros aspectos que van a ser propicios para el estudio del tema. Muy bien, cuídense mucho y Dios las bendiga. Nos vemos la siguiente semana.